La Sierra Baradía. Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Es la tierra del Inca que el sol ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi mar soberano. Y en la Sierra Baradía la nieve perpetua es bandera de paz. La montaña en sus venas guardaba el petróleo de nuestro mañana. Y la tierra serrana nos da manos llenas el acero y el pan. Hola mis amigos, pueblo región Ica. Quiero empezar este programa, número 1, saludando, a todos los hijos del pueblo. Su amigo Evaristo Mamani. Este programa está dedicado a un peruano que ha sacrificado muchos años de su vida, hoy prisionero como preso político. Y desde este programa vamos a luchar y desde los diferentes frentes por su libertad. Estamos contigo, Mayor Antauro Humala Tazo, desde la región Ica. También quiero empezar este programa recordando al mártir que junto con el mayor se rebelaron en Andahuaylas, a ese joven universitario idealista que muchos desconocen y que vivió también en Ica. Fue reservista de la Fuerza Aérea y en ese momento cuando se llevó a cabo la rebelión, David Ortiz, un joven, una promesa, fue asesinado por los francotiradores. Él estudiaba en esos momentos, en el año 2005, ya en la universidad en Abancay. Una esperanza para su familia se truncó, producto de esas balas asesinas de un grupo de francotiradores dirigidos por el excongresista y general Uibovich, algo que a la fecha todavía ha quedado en las tinieblas. Pero estamos aquí para también apoyar y desvelar esta verdad, porque se ha demostrado en las necropsias que las mismas municiones de estas armas especializadas, armas largas, propias de los francotiradores, con esas mismas municiones fueron muertos los policías que hoy se las han imputado estas vidas, y hay un odio contra el mayor que no mató, que es incapaz, de haber enfrentado o haber asesinado por la espalda, como sí lo hicieron los francotiradores, contra nuestro mártir David Ortiz, que no lo cuentan, que no lo mencionan, que no existe, pero es un hijo del pueblo que siempre recordaremos en nuestra programación. La prensa mermelera nos cuestionará, especialmente en Ica, que hay tanta mermelada, tanta corrupción de estos sectores, como el caso de uno de estos longevos periodistas, Paul Mayer, o conocido como Totus. Nos dirá pues que estamos locos. Bueno, pues entre
la genialidad y la locura hay un paso. O dicen por ahí que todos tenemos de músico, poeta y de loco un poco. ¿Cómo diferenciar entonces entre la genialidad y la locura? ¿Cómo diferenciamos eso? Porque habría que estar loco para salir a defender hoy al gobierno como lo vamos a hacer desde esta plataforma. Con toda esa maquinaria de los grupos de poder que a través de la prensa mermelera nacional, la prensa de Willax, de Philly Butter o de Pili Water, ¿no? Sí, ese sujeto que endiosa a los pseudo inversionistas, ese chupapollas, como dicen por ahí. Aquí en este programa no tenemos pelos en la lengua. Ese matón de Philly Water que endiosa pues a sus padrinos y que creen que todos ellos tienen la solución, tienen la varita mágica, la verdad. Y bueno, volviendo a lo que mencionaba, aquí pueden decir lo que quiera su acólito aquí en Ica, Paul Mayer, que estamos locos, pero no locas, ¿eh? Que es muy diferente. Como él, que a estas alturas de su vida, después de acosar a tantas mujeres indigentes, aprovechándose y tirando la dignidad de los suelos de muchas mujeres que vienen de Venezuela, etc., está terminando pues con unos gustos medio raros. Eso es Paul Mayer, un delincuente de la prensa iqueña, a quien ya lo denunciamos anteriormente en una prensa escrita en mi condición de director. Tenemos, y va a ser para el próximo número de nuestra edición, donde destaparemos, ¿no? Mostraremos, sería la palabra, a la región Ica, el lado oscuro de este sujeto que llegó a Ica desde Capilla Sur con una mano en la espalda. Esto es curioso la vida y vivencia de este sujeto que ha venido a sorprender a los iqueños. Estamos saliendo porque el pueblo debe conocer la verdad. Bienvenidos todos a este programa nacionalista desde la región Ica. Bien, antes de empezar, quiero hablar sobre la honestidad. Ese valor tan maravilloso que hoy está venido a menos por los jóvenes y desde varios sectores. Y quiero compartir, mirando las redes, ese pensamiento y ese mensaje que da nuestro ministro de Justicia, el doctor Aníbal Torres, conocido como el Caníbal, quien se engulló a muchos letrados, pues, a todo ese equipo que tenía la China, ¿no? Un solo hombre los enfrentó y les dio una lección histórica en la jurisprudencia peruana. Pero hay que tener autoridad moral para hablar. Y precisamente, si hablamos aquí es porque no le debemos nada a nadie. El que no la debe, no la teme. No le debemos nada a nadie. No tenemos compromiso con nadie. Soy un libre pensador. Con eso que han puesto en el artículo 3, y por lo tanto que no se puede limitar. Vamos, y que no nos acusen aquí de, no nos vengan a acuciar, tampoco soy de izquierda ni de derecha. De a poco conocerán la línea de pensamiento que llevo, como llevan muchos peruanos que creemos en nuestro trabajo, como muchos también, por mi apellido, de origen puneño, creemos diariamente en trabajar, satisfacer egos en personales. luchar, y no creemos en otra cosa. Pero tampoco podemos ser indiferentes ante la realidad política de nuestro país, donde hay tanta pobredumbre, tanta hipocresía de este sector, de este poder fáctico que ha dirigido las riendas de este país, de esos gabinetes de lujo. Miren, si hubiésemos tenido esos gabinetes de lujo y este gabinete es de lo peor, este país sería otro. Qué contradicción, ¿no? Precisamente entre el genio y la locura, ¿cómo diferenciar? Tiene que haber lógica, pues, ¿no? Tiene que haber coherencia. Pero aquí en nuestro país, el país de las maravillas, ser comunista, como dicen,
está por debajo de ser corrupto. ¡Qué barbaridad! Ese pensamiento es lo que irrigan, llevan por los vientos, trastornando a los jóvenes, trastornando tanta gente que no entiende ese significado de la honestidad. Y veamos, vamos a compartir lo que dice Aníbal Torres en una exposición, el ministro de Justicia, en una exposición que dio en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a los estudiantes universitarios. A dar cuenta que para, por ejemplo, una cosa sencillísima en derecho, un desalojo por falta de pago de la renta o por vencimiento de contrato, para eso tienes 4 vías procesales. El proceso sumarísimo del Código Procesal Civil, el proceso por el sometimiento anticipado del arrendatario por la ley 30.201, el proceso establecido por el decreto legislativo 1117 y últimamente el proceso notarial, con el cual vas a resolver ya el problema, porque te vas, solicitas el desalojo ante el notario, pero allí no ha terminado, pues de todas maneras para la ejecución te tienes que ir al juez de paz, y ahí duerme el sueño de los justos. ¿Y cómo constatas eso en la realidad? ¿Cómo es que hay 4 procesos para 2 cuestiones tan simples, tan sencillas? Nuestros grandes juristas, pues. Los debates de nuestros grandes juristas, de esos que invitas a la universidad para que te... Incluso en vías de desarrollo, miras, hechas por ¿quién? Por el Estado, pocas hechas por empresas privadas. Al caminar miras allá al costado y ves unas chimeneas y preguntas, señor, ¿y qué cosas son esas chimeneas? Eso es, señor, la central nuclear. Central nuclear, te quedas calladito. Central nuclear. Este país no tiene oro, no tiene plata, no tiene cobre, no tiene zinc, no tiene gas, no tiene petróleo. Y tiene central nuclear. ¿Y el Perú qué tiene? El Perú ni siquiera tiene un metro en la ciudad de Lima. Ni siquiera eso. Los que me han antecedido en la palabra ya te han dicho que tienes que, como abogado, como abogada, tienes que cumplir una función social. Nosotros nos debemos a la sociedad. La ley no es solamente para que satisfagas tu interés personal, para que satisfagas el interés de tu familia. La ley es para satisfacer el interés general de los peruanos. Toma conciencia. Actúa desde ahora, en el lugar en que estés. En un país empobrecido, ¿cómo es posible que hayan funcionarios públicos que ganan una fortuna? ¿Cómo es posible? Y con tantas gollerías, y que encima roban, y que todos lo toleremos. No, eso no es posible. Eso es ser irresponsable como profesional del derecho. Eso es no reconocer que el país nos formó en la universidad gratuitamente y que ahora no hagamos nada por el país. Eso no es decente. Eso no es honesto. Eso no es ser leal consigo mismo, con la sociedad, con el Estado, lo que les acaba de decir su profesor. No. Exijamos ahora a los nuevos congresistas, sin distinción de partidos, para que legislen estableciendo un sistema único de remuneraciones. Y si no lo pueden hacer eso, que modifiquen la Constitución, estableciendo allí que ningún funcionario público ganará más que el presidente de la República. Hay que reformar el sistema de justicia. Hay que sacar a los magistrados del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional.
que son incapaces, que son corruptos, que no tienen idoneidad, que no tienen probidad para ejercer la función. Y esas alegaciones que hay ahora en los medios de comunicación frente al problema de los magistrados, de los fiscales supremos, de algunos fiscales supremos, que están muy cuestionados, del propio presidente del Poder Judicial, sumamente cuestionado ahora, y que todo el mundo lo conoce, que es el Congreso de la República el que tiene que ocuparse de ellos. No, señores, el que dice eso está equivocado. Ya. Bien, estamos viendo esa disertación tan ejemplar para los jóvenes, ¿no? Hablar de honestidad, cuestionar a esos jueces, porque realmente aquí en el Perú hay jueces, hay magistrados, fiscales, títeres del poder fáctico. Repito, títeres del poder fáctico, compatriotas. Y han venido estas salas, así al mismo estilo del más grande corrupto del Perú, Vladimiro Montesinos, que los tenía coercionados y los manejaba como marionetas a estos magistrados. Han venido controlando salas para criminalizar a los líderes del pueblo, desde Goyo, desde Adubiri, ¿no? Al mismo Cerrón hay un acoso político. Esa es la justicia en el Perú, esa es una payasada, totalmente es una payasada. ¿Cómo es posible que de esa forma, ¿no? Esa es la forma de hacer justicia en el Perú? Y últimamente al congresista Bermejo le sacan también, y al mismo Guellido y a otros líderes de este partido actual, le sacan, y aquí en la región Ica, a Iber Maraví, lo acusan inclusive abiertamente de convicto y confeso, cuando el señor Iber Maraví ha confesado, es convicto y confeso. Pero sin embargo vemos cómo la prensa se toma esas, y eso lo sabemos todos los peruanos que hemos visto hace unos días una llamada de una periodista, Mariela Balbi, al señor Filibater, donde le dice que Iber Maraví es terrorista convicto y confeso. Y para la gente común y corriente que no entiende la política y no está al tanto del acontecer político, es convicto y confeso. Cuando el señor ha declarado convicto y confeso que es terrorista, siempre lo viene negando, no sé. Pero ni siquiera este señor ha tenido un juicio al respecto, ni sentencia. Pero la prensa mermelera, usando, y como mencionamos el caso anterior, existe esos magistrados títeres manipulados por el poder fáctico y que vienen opacando a todo futuro líder, ¿no? ¿Cómo controlarán, no? Habría que ver, por eso es que tratan de que este gobierno no posesione, no controle, dada su autoridad, los entes respectivos, porque hay muchas cosas que el ciudadano común y corriente desconoce, ¿no? Del servicio de inteligencia, mal usado. Está muy mal que se haya... Con el propósito de perjudicar a peruanos por su pensamiento, contrario a nuestra Constitución que garantiza la libertad de opinión, pero lamentablemente así es nuestro país. Continuamos con la disertación del doctor Aníbal Torres. Todos los días en derecho penal. Bien. Vierten en sumamente complicadas. ¿Quién me enseñó derecho penal aquí en San Marcos? Luis Bramón Arias y Peña Cabrera. Y ellos me enseñaron que el derecho penal, su función principal es hacer la vida social, la convivencia social pacífica. Y por eso en la ley penal se describen delitos y se establecen penas y medidas de seguridad. ¿Para proteger a quién?
¿Para proteger al que viola esos derechos fundamentales o para proteger a la comunidad? ¿Qué aceptación tiene el sistema de justicia en el pueblo? Ninguna, menos de un dígito, deslegitimado, porque allí la función del derecho penal es proteger al delincuente, proteger al corrupto, proteger al ladrón, proteger a las bandas criminales. No, jovencito, si a ti te enseñaron así en la universidad, te malograron mentalmente. La sociedad no te va a aceptar. Si quieres que la sociedad te acepte, tienes que adoptar el derecho a las necesidades de la comunidad. A veces se me ocurre también mencionar a algún autor famoso. ¿Cuál es el fundamento último del derecho? ¿Cuál es el sustento? ¿Cuál es la base? La opinión pública general. ¿Quién lo dice? Friedrich Hayek, un economista, premio Nobel, que gana este premio con una obra que Bien, estamos ya terminando. Queríamos recoger estas palabras aleccionadoras de uno de los más grandes juristas de origen andino, el chotano, el doctor sanmarquino, Aníbal Torres, ¿no? Dando una cátedra, una lección de lo que significa o la responsabilidad que tiene un futuro abogado de defender la justicia. Bueno, pero el sistema mercantilista, la realidad, ha corrompido a esta profesión tan noble, ¿no? Prácticamente interpretan antojadizamente, hoy se interpreta antojadizamente las normas y vemos un jalón de oreja que hace el doctor Aníbal Torres, porque son raros, ¿no?, los abogados, y son muchas veces por eso cuestionados en la sociedad. Y todos sabemos pues que esto es motivo de burlas y de mofa, y que ¿quiénes son responsables de esta prácticamente realidad, ¿no? Ellos mismos. Por eso es válido a los jóvenes estudiantes de Derecho, una profesión, una de las profesiones con mayor peso social, ¿no? Tanto el abogado como el médico se les tiene que decir la verdad. Tienen tanto poder esas dos profesiones liberales. Es la realidad. No pretendo decir que es mejor que otra, pero está venido a menos intencionadamente o por el proceder de algunos tinterillos. Han visto ustedes en campaña cómo este séquito de leguleyos interpretaban las leyes antojadizamente. Bueno, era una vergüenza. Pero un chotano, el doctor y actual ministro de Justicia, se los comió, como dicen, con todo y zapato. Bien, pasamos y no podemos dejar de lado hoy día para evaluar los acontecimientos políticos que han venido ocurriendo. Hay una serie de noticias que esto de aquí nos faltaría tiempo, pero particularmente quiero hacer mención hoy, porque no podía dejarlo en el tintero, lo que ha venido ocurriendo con este ataque, esta arremetida contra el ministro, el premier Guido Bellido, ¿no?, que salió airoso, como todos hemos visto, de este Congreso, ¿no?, de este Congreso lleno de obstruccionistas y de apátridas que hoy vienen maquinando y ya se está rumoreando, compatriotas, que hay una bolsa, ¿no? Hay fuertes rumores que hay una bolsa de la Confier para cada congresista si va cara al presidente. Desde la
presidenta, la tal Alba, hija de un terrorista, que tienen el desparpajo de insultar a un profesional que jamás ha tenido un proceso judicial sobre el tema. Pero en cambio su padre sí lo tuvo. En el tiempo de Morales Bermúdez estuvo implicado en un acto criminal de sabotaje. Ella hoy es la iluminada demócrata que habla que las calles piden la vacancia. A ella el pueblo debería exigir, a través de hay muchos congresistas que deberían proceder, porque ella representa, así como el presidente representa a la nación y merece respeto, les guste o no, la presidenta del Congreso está ensuciando con esos términos callejoneros, golpistas, ¿no? Típicos de los orangutanes. No sé en qué se respalda, pues. Pretende vacar, ¿no?, a Pedro Castillo, elegido por voluntad popular, y que el pueblo debe entender que hoy en el poder viene zarandeado por esos poderes fácticos que controlan los medios de comunicación a nivel nacional. Esos poderes fácticos propietarios en varios sectores de la industria del país, esos oligomonopolios. Yo creo que al respecto, antes de entrar a hablar de la tal Patricia Chirino, al respecto, con esta gente de derecha corrupta que le ha robado al Perú, no por 200 años, desde que llegaron, han saqueado este país. Somos tan ricos, ¿no? Yo creo que con ellos no se debe jugar a pañuelazos. Ahí tenemos, la historia nos da lecciones en el mundo. Hay muchos ejemplos históricos que ha ocurrido al respecto sobre esos. Lo último que recuerdo, lo que hizo Putin, ¿no?, el presidente Vladimir Putin. Aquí no hay que tú seas el supermillonario, el archimillonario, el dueño de todo Ica. Tú no puedes estar por encima del presidente de la República, que representa a la nación. Y si fuera Putin, ya te hubieran sentado de un cocacho con todo tu dinero, por más mafioso o Pablo Escobar que sea, ya te hubieran puesto en tu lugar. O sea, el principio de autoridad del orden. No, pero eso es hablar de violencia, incitar a la violencia. Pero ellos sí pueden hacerlo, ellos sí pueden terruquear. Esta sarta de sinvergüenzas de la política nacional, usando a sus perros Bobby, Pili Water, a la tal Leiva, a esos mercenarios que se van a Estados Unidos a cuestionar al Perú, a criticar la democracia en nuestro país, cuando ellos son los golpistas. Esa es la realidad triste de nuestro país. No se les puede tratar a pañuelazos. ¿Dónde está la justicia, señor Premier? Hay que aplicarle la ley. Aplíquesele la ley. Ya es hora que la ley se le aplique. Recordemos cómo quedó esa amenaza pública de muerte a Vladimir Cerrón. Por eso ese señor ya debe estar preso. Y no sé, ahí no actúa de oficio el fiscal. Por eso, lamentablemente, estamos, como decía un compatriota, un amigo, la fiscalía, por ejemplo, en Ica es una cloaca, y tendría su razón. Tantos mediocres que todavía pululan en esto desde que el gobierno aprista dejó a todo ese grupo de corruptos en cargos que no le corresponden, porque creo que administrar justicia la administración de justicia debe estar en manos de gente proba, honesta, y no de prevaricadores y sinvergüenza que se venden como cualquier meretriz. Eso debe terminar en nuestro país, porque no se puede hablar de meritocracia en este país, compatriotas, si es que la justicia no funciona. Porque ellos ahora dicen, no, el gabinete Bellido
no están preparados, no tienen experiencia. Una falacia, pues, porque para eso no se necesita experiencia. Es el talento. Bueno, porque el otro ha tenido toda la oportunidad de estudiar en el extranjero, en las mejores universidades del mundo, con el dinero que su padre le robó al Perú, mientras que un hijo de campesino, acá prima la honestidad, la toma de decisiones, ¿no? El amor por el país cuando uno tiene un cargo. No se necesita más. Y eso lo demostró Evo Morales. A Evo, que no lo mencionan, porque siempre mencionan estos hipócritas a Venezuela, que es un caos, pero no mencionan a Evo. Porque acá en el Perú tenemos en pocos años, si solamente se cobran los impuestos que nos roban, que nos deben, cambiamos este país. Que la SUNAT y el gobierno se pongan las pilas, sacamos al país adelante. Y ya el gobierno en pocos días ha demostrado y hay empresarios que se han acercado y han pagado. Hay 2 empresas ya, que no quiero hacer mención, pero así tiene que aplicarse la ley aquí. Que paguen sus impuestos. En Estados Unidos, estos amantes son los hijos del tío Sam, ¿no? Todos ellos ya estarían presos. Por no pagar impuestos ya estarían de naranja con sus cadenas. Ahí no dirían la democracia, el abuso. Bueno, al respecto, Antauro dice, inmediatamente, el primer día, vamos a sacar nuestra firma del Tratado de Costa Rica, simplemente porque al día siguiente debemos aplicar justicia. Así lo dice la gente, el pensamiento antaurista. A ver si con Antauro se pondrían así, como ahora se ponen belicosos contra este gobierno demócrata, de un docente, de un maestro, que solo quiere oportunidad para todos los hijos del pueblo. Y se ha venido demoliendo, y se le viene haciendo escarnio, mellando, dinamitando todas las bases. Y como no pudieron, compatriotas, como no pudieron censurarlo, inmediatamente salió la Chirino Soto, otra hija, como si los cargos de Congreso fueran hereditarios, ¿no? Otra hija, así como la hija de Alba Orlandini, que es la presidenta, la hija de Lechuzón, quien en el gobierno de Acción Popular hacía unos festines y lo paseaban en anda al arquitecto. Junto con Ulloa saquearon el país del 80 al 85. Muchos jóvenes no conocen eso. Un robo total, un saqueo. Era un negocio redondo. Cada ministro salía forrado con camionadas de dólares. Hoy, la vicepresidenta también, otra hijita de papá. Y evidentemente, ahí está pues su proceder. Rodeada de la Cosa Nostra en el Callao, donde hay muertos inclusive. Y hoy se indigna, ella que está comprometida en crímenes de su grupo mafioso, hoy se indigna porque supuestamente le han dicho algo que no guarda correlación, porque a una persona que recién conoces le vamos a decir tal cosa, la vas a insultar, vas a ser tan atrevido. ¿Es creíble eso? Evidentemente, la personalidad de la Patricia Chirino Soto, ¿no? Recordemos esa canción de los no sé quién y los no sé cuánto. Chirino Soto con su cara de poto, como 5 policías. Ese sujeto fue su padre, Chirino Soto, el famoso Chirino Soto. Un mercantil, un abogado arequipeño mercantilista, corrupto y sinvergüenza. Y ahí están los videos. Yo no tengo nada que... Ahí están los videos. Donde lo vemos ahí sentadito con el tío Vladi, otro arequipeño corrupto y sinvergüenza. A excepción de los verdaderos arequipeños, ¿eh? Lamentablemente, pues, estos impresentables han estado ahí en la cúpula, al lado del poder. Esta es la hijita, pues, que se casó, no por amor, puede ser de 40 y 20, ¿no? Se casó, pues, con un delincuente, que también la juventud no conoce ahora. Un delincuente, ¿no? Luis León Rupp. Yo recuerdo esos periódicos que él era propietario del Observador y de muchos bancos que fueron desfalcados y se fueron a la quiebra y el hombre tuvo que huir del país. Y regresó el 2001. El famoso Luis León Rupp
regresó cuando su crimen y todos sus procesos habían prescribido. El 2001. Ya el año pasado falleció León Rupp, en diciembre más o menos, a los 76 años. Un sujeto, un empresario exitoso, pero pues lamentablemente en nuestro país pues muchos, ¿no? Si hablamos pues de un porcentaje de empresarios exitosos, la mayoría han tenido éxito, no actuando correctamente, ¿ah? Raros son los empresarios exitosos que actúan correctamente. Raros son. Y si la mayoría actúa mal, ¿por qué hay que elegirlos a ellos? O sea, ese empresario exitoso hay que elegirlo para presidente regional, para que siga robando más. Eso es incoherente. O sea, el pueblo no puede seguir eligiendo a una persona exitosa por el sastre de empresario, sino por la convicción, por la entrega, por el trabajo. Pero esos líderes ahora no hay, lamentablemente. Ahora solamente hay comechados y empresarios explotadores, ¿no? Abundan, como el caso de León Rupp, un delincuente, ¿no? Un delincuente que logró, pues, no podemos decir engatusar, ¿no? Porque esta señora Patricia Chirinos ya era adulta, ¿no? Que aprovechándose que era, bueno, según dicen, que iba al Hotel Bolívar, ¿no? Como reportera y conoció a este señor y de la noche a la mañana se casó. Una joven, ¿no? Ya adulta, ¿no? Se casó con este empresario corrupto, León Rupp, y eso la pinta de cuerpo entero, pues. Totalmente. Eso la desacredita moralmente. Porque aquí no me vengan con cuentos que es por amor al chancho o a los chicharrones. Y pone su palabra, ¿no? Totalmente devaluada para darle credibilidad. Y sobre todo, y más allá de ellos, que consigue respaldo de grupos feministas. Primeramente, creo que aquí, compatriotas, se está degenerando, porque las leyes y la Constitución hablan de igualdad. El hecho que sea hombre o mujer, o en este caso, mujer, no tiene privilegios. Y si se hizo esas leyes es para respaldar a las más humildes, pero dicen que la ley es para todos. Pero no para ese sector, pues. ¿No? Totalmente. No para esa clase de feminas muy cuestionadas por casarse con un anciano que al poco tiempo murió y hoy quiere bajarle la llanta con esos ardid, con esos chismes y diretes, hasta que han movilizado en Lima marchas para cuestionar y pedir, presionar, molestar y no dejar gobernar. Esto ya tiene que terminar. Totalmente. Creo que el gobierno tiene que poner mano dura y poner orden para que no se sigan inventando, porque viene toda, esto no termina. Cada día se ve pues ese afán obstruccionista de no dejar gobernar a este gobierno de Perú Libre. Bien. Continuamos, regresamos para tratar un tema de la realidad nacional acerca de la Policía Nacional del Perú. Del Perú. Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas
de la esclavitud. Es la tierra del Inca que el sol ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi mar soberano. Y en la Sierra Maravilla la nieve perpetua es bandera de paz. La montaña en sus venas guardaba el petróleo de nuestro mañana. Y la tierra serrana nos da manos llenas, el acero y el pan. Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Es la tierra del Inca que el sol ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi mar soberano. Y en la Sierra Maravilla la nieve perpetua es bandera de paz. La montaña en sus venas guardaba el petróleo de nuestro mañana. Y la tierra serrana nos da manos llenas, el acero y el pan. Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Es la tierra del Inca que el sol ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi mar soberano. Y en la Sierra Maravilla la nieve perpetua es bandera de paz. La montaña en sus venas guardaba el petróleo de nuestro mañana. Y la tierra serrana nos da manos llenas, el acero y el pan. Bien, continuamos con nuestra programación. Vamos a hacer nuestros aportes porque eso es lo que queremos, que este programa también tenga aportes y esto llegue a los sectores políticos y a la comunidad correspondiente, ¿no? Queremos tratar el tema que sería un punto de interés, inclusive para el Congreso, y se debe dar solución porque no estamos en... Bueno, lamentablemente, pues es nuestro país, qué pena, ¿no? Parece que hubiese un apartheid en esto de la formación de la Policía Nacional del Perú, de las escuelas de policía. Sobre ese tema quiero dar el aporte y no es propio. Esto es un vox populi, un sentir cuando converso con muchos amigos de la Policía Nacional del Perú, porque ¿qué es eso de oficial de la policía y suboficial de la policía? Es como en la docencia, en el magisterio existe un maestro nombrado y un maestro contratado. Bueno, ¿no? Contratado está claro, pero en la policía los dos son nombrados, pero a uno hay que llamarle oficial y al otro esa palabrita que inventó la derecha, ¿no? Eso toda una historia, ¿no? Llamar suboficial. Esto es como un apartheid, prácticamente. Como un apartheid, ¿no? ¿Quiénes pueden ser oficiales? ¿Por posibilidades económicas? ¿Por qué razón? ¿Por talla? ¿Por posibilidad económica? Bueno, eso de talla, entre comillas, ha servido siempre como pretexto en nuestro país
para el ingreso a las Fuerzas Armadas, donde todos nuestros hijos tienen derecho de ingresar. Pero ¿por qué solo puede ser suboficial? ¿Cuándo vamos a ser realmente democráticos? ¿Cuándo cualquier peruano va a tener la misma oportunidad, ¿no?, de ascender desde soldado raso a general? Y viene el tema a colación porque hemos visto a un ministro, ¿no? No, ese ministro ha sido sargento y ahora es ministro. Es decir, ningunean que eso es un absurdo, que el joven debe capacitarse cada día, como hizo el actual ministro, ¿no?, que estando como policía estudió la carrera de Derecho y por su capacidad llegó a ser magistrado y hoy manda a los generales. O sea, el sargento hoy que pisó la universidad manda a los generales con toda... Eso es meritocracia, pues. Pero acá en nuestro país, pues eso se jalan los pelos, los hipócritas, ¿no? Se jalan los pelos y condenan. Pero ¿por qué, si nos ponemos a evaluar, por qué llamarlos suboficiales? O sea, es oficial a medias. Porque si el Estado peruano te da la autoridad, eres oficial, así como ocurre en los Estados Unidos. En los Estados Unidos de América, todos empiezan de abajo, desde guardia, y el que se va preparando en el camino, de acuerdo a su esfuerzo, esa meritocracia, asciende. Pero acá no, acá el hijo del cholo del campesino solo puede llegar a ser un suboficial de tercera, de cuarta, de quinta, no sé. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Por eso es que, ¿no?, existe esta división entre peruanos. Por eso es que por ahí cada uno jala aguas para sus molinos, ¿no? Sus intereses familiares y sobre todo tienen un halo discriminatorio. Un halo discriminatorio. Esta figura está amañada por normas. Es un pensamiento retrógrado que la sociedad peruana no supera desde las épocas coloniales. Por todo ello, la PNP, la Policía Nacional del Perú, es una bomba de tiempo. Porque dentro de esta suboficialidad limitada a ascender, ¿no?, porque existen 2 escuelas y deben desaparecer, debe haber una sola escuela de policía, donde todos tengan el mismo derecho. Y aquel que quiere ser oficial, inclusive en las Fuerzas Armadas, debe empezar desde soldado raso, como lo hizo el general Juan Velasco Alvarado. Pero hay muchos oficiales hijitos de mamá que nunca fueron soldados y son coroneles, generales. Yo respeto a ese general que se hizo desde abajo. Todo mi respeto, y creo que el pueblo peruano admira y respeta a aquel que se hizo desde abajo, desde soldado raso. No aquel que pasó por agua caliente o a punta de tarjetazo. Eso es corrupción. Totalmente corrupción. Totalmente corrupción. Todos deben empezar partiendo, repito, desde guardia hasta general, tal como ocurre en países, ¿no? Y debemos crear, repito, una escuela única de policía, fortaleciéndose con ello la institucionalidad. ¿Ya? Esos que dicen, no, estamos defendiendo la institucionalidad policial, donde la familia policial todos tengan, el que se prepara, acá no, que hasta acá nomás, suboficial de tercera. Esas cositas deben ya terminar en nuestro país. Rara y excepcionalmente asciende a general la persona correcta por meritocracia, ojo. La mayoría asciende de forma ramplona, algo triste para la investidura de un alto oficial peruano,
y son exitosos casi siempre los sujetos diplomados en salto con garrocha y corruptos por necesidad, dada la deficiencia mental de origen. Eso es el alto mando, toda una generación de saltimbanquis despreocupados en fortalecer su institución, sicarios complacientes de la clase política y capaces de todo por ascender. ¿Los hemos visto o no, compatriotas, franeleando? ¿Los hemos visto todos o no franeleando a Vladimiro Montesinos, besándole las manos en su cumpleaños? ¿Esa es la forma de ascender? ¿Para qué esto, que mancha la honra y dignidad de las familias de la oficialidad de grado superior? Para que esto se acabe, tiene que primar la meritocracia en la institución y que ya no haya pues esos campeones mundiales en salto por garrocha, ¿no? Productos del tarjetazo, viven orondos con sus galonazos y en el fondo vienen demostrando, como se puede ver en muchos juicios, una supina ignorancia, ¿no? Lamentablemente esa es la oficialidad y eso tiene que cambiar por el bien de nuestra Policía Nacional, donde todos deben empezar y debe desaparecer la escuela de suboficiales, de oficiales y una sola escuela, y esto también debe ir a las otras instituciones. Ya es tiempo que inclusive en la Marina, ¿no?, la institución que dicen más retrógrada de todas las Fuerzas Armadas, soñamos algún día que haya un almirante de apellido Quispe Mamani, y no esos apellidos pues ranchos europeos ajenos a nuestra realidad. Eso es por la unidad de todos los peruanos. Esperemos un cambio y creemos que es hora que nuestros congresistas, ¿no?, por el ordenamiento social y la justicia, se modifiquen las leyes y este gobierno realice un cambio sobre estas políticas, ¿no?, de profesionalización policial. Continuamos con el acontecer internacional. Al respecto, compatriotas, hemos podido observar lo que viene ocurriendo en el mundo. El caso de Afganistán en el plano internacional está dándole grandes lecciones y parece que los políticos peruanos no lo correlacionan, ¿no? Hay un mensaje claro de los Estados Unidos de América, del país imperialista que ha invadido y destruido muchos países, como Irak, Libia, que hoy Libia es un desastre. Vietnam, entre muchos países que todos conocemos, los que hemos revisado la historia, y hoy se viene ejecutando ese tratado de Doha que realizó el expresidente Trump. Eso se tiene que evaluar por cuanto es una lección para poder visualizar la política internacional de los Estados Unidos y en qué medida esto favorece a los sectores de izquierda o de derecha. Bien, continuamos. Es evidente que el gobierno de los Estados Unidos ha negociado con los terroristas. ¿Ah? Es evidente. Ha negociado con los terroristas. En Colombia, un gobierno de derecha negoció con los terroristas.
trato de llevar a la realidad peruana. Hoy, la derecha, con el gobierno, que no es terrorista ni comunista, porque eso no existe, porque el comunismo es una política transitoria, no es una política perenne, eterna. Eso está más que demostrado en los procesos chinos y rusos, entiéndanlo bien esos brutos, de derecha. El comunismo no es eterno, es solamente un proceso revolucionario para poner orden, para poner todos en el partidor, que en estos momentos en el Perú sería inconsistente. No existe el comunismo. Lo que hay, como lo ha ocurrido en Europa, un socialismo, ¿no? Democrático. ¿Y por qué no se pueden sentar a dialogar y a conversar? Hoy hago un llamado para terminar esta primera sección, que no se pueden sentar a conversar por el bien del país, porque no estás conversando con terroristas, estás conversando con gente de izquierda, porque no hay necesidad de seguir matándonos entre peruanos. ¿O a qué queremos llegar? ¿Queremos llegar a una guerra civil? Porque el pueblo no te va a permitir que vayas a presidente. Porque los suboficiales son del pueblo. Por lo más pues que tú seas del poder fáctico, tengas todo, no vas a poder. Entonces, es posible el diálogo porque no estás conversando con terroristas en el Perú. Basta ya de esos adjetivos. Está conversando con un maestro creyente en Dios, creyente en la paz, a quien desde aquí le deseamos todo el éxito. Y desde aquí, desde los sectores más humildes, debemos respaldar y no debemos dejar solos para que él se sienta fortalecido. Porque lo que ha ocurrido aquí es una arremetida, ya, totalmente de la ultraderecha, que no cree más que sus intereses y que están premunidos, vestidos de rojo y blanco. Yo no entiendo, es algo descabellado, absurdo, de que haya gente que no quiera cobrar impuestos a esas empresas y que te pongas el polo de la selección peruana o del Perú. Los apátridas hoy se ponen el polo de la selección peruana. Es de locos, totalmente, ¿no? Pero esto tiene que cambiar por el bien del país. Bien, continuamos tratando. Ahora trataremos el tema local, ¿no? El tema, siempre en nuestra programación hablaremos sobre lo que concierne a nuestra ciudad, Ica. Precisamente hemos visto a la alcaldesa de Ica en un evento reciente en la ciudad de Lima como la alcaldesa del Bicentenario. Hago acotación a ello porque una de las alcaldesas del Bicentenario se le acercó al premier y le hizo saber el chantaje que venía siendo objeto por parte del Ministerio de Economía, donde los tecnócratas del Ministerio de Economía condicionan a una alcaldesa para que se le facilite el presupuesto. ¿Y de qué forma la condicionaron? Recomendándole una empresa. Eso es delito. Ese es nuestro país. Esa es la realidad esa es la pobredumbre, ¿no? De este equipo, de este poder que hay, que está enraizado y que el gobierno tiene que arrancar de raíz. Se supone que el premier ya ha tenido conocimiento. ¿Qué hizo? Porque cualquiera en esos cargos, inmediatamente de estar en ese pellejo ya hubiera ido con la misma alcaldesa, hubiera buscado a ese sujeto y ya lo hubiera metido preso.
Porque si se quiere desinfectar o eliminar la corrupción, acá tiene que haber mano dura. ¿Qué está ocurriendo con el gobierno? ¿No hay reflejo para atacar a estos corruptos? A ellos la ley, ¿eh? Acá no hay que la democracia, que mi libertad es nada. Ahí hay un delito descarado, ¿no? Y ahí yo sé que todas las alcaldesas, como nuestra alcaldesa, lamentablemente, pues, en Ica tenemos una alcaldesa que llegó al azar a la alcaldía gracias a Mariano Nacimiento Quispe, ¿no? Lo conozco, te conozco, Bacalao, que en paz descanse. De triste recordación y que sorprendió y ha engañado a mucha gente en Ica que no lo conoce. Sí, tuve la oportunidad de conocer a Nacimiento Quispe y precisamente le hice esta prensa como nadie se la hizo, ¿no? Me llamó, me buscó, pero él cree que uno hace prensa para extorsionar. No, jamás. No es mi estilo. Hoy ya no está acá, pero hay mucha gente que lo cree en Ica inmaculado, a un hombre que decía cómo tiemblan los corruptos inmorales, y es el principal culpable que hoy tengamos una alcaldesa, ¿no?, que ha demostrado a la fecha incapacidad para dirigir la región Ica, la provincia de Ica. Totalmente la improvisación ha hecho daño. Son cuántos años perdidos en la gestión municipal de Ica, porque tuvo su padrino a Nacimiento, quien es responsable de haberla llevado a ese cargo de alcaldesa, sorprendiendo a tirios y troyanos. También cabe mencionar al gobierno regional. Hemos visto al presidente regional, al gobernador regional Gallegos, también en la ciudad de Lima, haciendo sus gestiones y reclamando y planteando que realmente no existe una descentralización, porque los gobiernos regionales a nivel nacional están con camisa de fuerza y los gobiernos anteriores han venido manejando los diferentes sectores y dejándole sin piso a la autoridad regional, ¿no? Esperemos que el gobierno o la gestión del señor Gallegos tenga éxito, porque más allá de cualquier crítica destructiva, como siempre hemos podido observar, de sectores mafiosos que atacan a la familia, inclusive tenemos conocimiento, ¿no?, del ataque a su esposa y familia, eso no va con nosotros. Porque más allá de ello, conociendo las limitaciones que tiene una gestión por la interferencia del gobierno, ¿no?, poco se puede hacer. Hay responsabilidad, lo tendrá que asumir el ingeniero Gallegos. Pero creemos también que debemos ayudar a empujar el coche y creemos que todos los hijos del pueblo que asuman un cargo merezcan también el apoyo, la sugerencia, y esperemos que no sea soberbio y escuche. Él sobre todo porque él viene de lo más humilde, ¿no? Hace poco conversaba con una persona porque él había vivido su niñez en Parcona, así como el que le habla también alguna vez ha vendido diarios en la calle. Nuestro presidente regional también ha vendido en la calle y conoce lo que es la pobreza, y creo yo que hoy en el cargo no puede desaprovechar la oportunidad para hacer su aporte por el desarrollo social de nuestra región. Esperemos un cambio, ¿no? Esperemos nosotros, los iqueños que amamos tanto esta tierra, una reflexión por parte
de la gestión del ingeniero Gallegos. Un hombre venido del pueblo, que ha demostrado capacidad, que ha demostrado entrega. Es un líder que merece la oportunidad que ya se la dio Ica, pero también ha sido víctima de la extorsión, tan igual como en la política nacional, a nivel local, donde la prensa mermelera tipo Paul Mayer, entre otros, ¿no?, han venido extorsionando y chantajeando y difamando, destruyendo, lapidando, ensuciando la gestión. Bien, amigos, a continuación estamos ya a minutos de terminar nuestra programación. Enviamos nuestros saludos a todos los que cumplen años hoy en la región Ica. Bueno, parece que el fondo musical no hay, pero en adelante prometemos un fondo, y si es posible, ¿no?, de forma alegre, ¿no?, que haya coherencia, ¿no?, a todos los que cumplen este día, 8 de septiembre, los invitamos a llamarlos para darles ese saludo con su música respectiva, y si es posible cantarles su cumpleaños a la gente de nuestra Ica. Estamos aquí además agradeciendo también a la mejor Escuela Nacional de Ajedrez del Perú, y la tenemos aquí en Ica, la mejor Escuela Nacional de Ajedrez del Perú para niños, es lo máximo, lo único, lo mejor, dirigido por nuestra campeona sudamericana panamericana Nievesca Torres. Online, clases para niños, la mejor escuela del Perú de ajedrez está en Ica, porque en Ica tenemos a la campeona sudamericana y panamericana de ajedrez con resultados, ¿no? Ahí teníamos un fondo musical, barras estrellas, pero por fallas técnicas no ha sido posible el fondo musical barras estrellas de la Escuela Nacional de Ajedrez Nievesca Torres, ¿no?, la mejor escuela del Perú. Puede llamar, ¿no?, al 910-968-774, clases online en Zoom y Meet. Escuela Nacional de Ajedrez para toda la región Ica y el Perú. Bien, nos despedimos. En esta programación estamos hoy día haciendo nuestra presentación, ¿no?, porque también nos sentimos comprometidos. No somos periodistas especializados, solamente peruanos comprometidos, honestos, que queremos alzar nuestra voz ante tanta prensa mermelera, ¿no?, que viene haciendo una guerra sucia contra el gobierno. Y vamos a estar en esta trinchera para hacer llegar nuestra posición política. Muchas gracias. Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Es la tierra del Inca que el sol ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi mar soberano. Y en la Sierra Maravilla la nieve perpetua es bandera de paz. La montaña en sus venas guardaba el petróleo de nuestro mañana. Y la tierra serrana nos da manos llenas, el acero y el pan.